Les hablaba en el video anterior acerca de tener una mentalidad diferente y hoy les vengo a hablar acerca de tener un espíritu diferente, que a la larga viene a ser lo mismo, ya que básicamente nuestro espíritu está conformado por el alma, el corazón, nuestra mente. Recordemos también que en algún momento explicamos que la mente de Dios es el Edén y nuestra mente es el jardín del Edén, que también es donde está todo. Es donde Dios alberga sus pensamientos y nosotros los nuestros, buscando un fin, y es que nuestros pensamientos sean los mismos pensamientos de Dios. Entonces nuestros pensamientos y nuestras palabras saldrán alineados o sintonizados con los de Dios, donde no serán manipulados por nuestros sentimientos ni tampoco seremos dominados por nuestras circunstancias. En resumen, el enemigo no tendrá parte en nosotros, no irrumpirá en nuestra relación con Dios, no la conmoverá, y no porque Él se quede quieto. Entre más querramos entregarnos, esforzarnos por estar en unidad con Dios, el enemigo más va a interponerse. Pero por esa misma comunión con Dios, por la que nosotros nos esforzamos por conservar, vamos a gozar de control propio para no darle importancia al enemigo. Y esto hace que lo que el enemigo nos haga, nos diga, no nos conmueva, no nos saque del lugar o la mentalidad correcta con Dios. Podremos ser tentados, atacados, pero esto no afectará nuestra relación con el Señor. Trabajemos por tener un espíritu diferente o una mentalidad diferente. Recordemos que Él es el más interesado en cambiar nuestra manera de pensar, hasta llegar a esa cúspide donde estemos dispuestos a creerle, a tener actitudes diferentes que nos lleven a vivir por fe y no por vista, como muchos lo hicieron. El Señor requiere permanentemente que nosotros estemos menguando lo que nosotros somos para poder ser llenos de su espíritu, porque solo así podremos alcanzar esos niveles espirituales a los que el Señor nos quiere llevar. Por ejemplo, cuando el Señor anunció a Zacarías que a pesar de su esposa Elizabeth ser estéril, iban a ser padres, lo primero que le dijo es que su hijo antes de nacer iba a ser lleno del Espíritu Santo. Esto lo encuentran en Lucas 1. Y esto lo encontramos en muchos pasajes de la palabra. Cada vez que el Señor nombra a alguien que ya podía usar, Él decía que había sido lleno del Espíritu Santo, que cada uno de sus hijos, cada uno de sus siervos, antes de empezarnos a compartir de lo que cada uno de ellos hizo, a esto generalmente lo antecedió la frase donde decía, y fue lleno del Espíritu Santo, y estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo hizo, y lleno del Espíritu Santo dijo, porque es el principal requisito. Nosotros sin su Espíritu no somos nada. Y ahí la premura en que nosotros debemos ser diferentes, porque Dios no se conmueve como constantemente lo hace el mundo o como el enemigo guía al mundo. Y nosotros debemos buscar parecernos al Señor, lo hemos dicho en muchas oportunidades. De ahí la diferencia que nosotros debemos tener en nuestras actitudes, en nuestra manera de responder, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en sintonizarnos permanentemente con el Padre. Y también dijo el Señor a Zacarías que su hijo iba a ser un hombre con el espíritu y el poder de Elías. O sea que Elías, para hacer todos esos milagros, todos esos sucesos maravillosos que encontramos en la palabra, tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Tuvo que tener el Espíritu de Dios, tuvo que tener su poder. Lo que nosotros hacemos a diario debería tener implícito el Espíritu y el poder de Dios. Debería tener el sello de Dios. Deberíamos distinguirnos del mundo. Y es esto tan supremamente importante que cuando el Señor le anunció a Zacarías acerca de que iban a ser padres, Zacarías empezó en su mente a dudar y a decirle al Señor que cómo iba él a darse cuenta o a saber que lo que le estaba anunciando realmente iba a suceder. O sea, él tuvo duda en su corazón y esto hizo que el Señor lo enmudeciera y Zacarías no pudiera hablar hasta cuando se cumpliera eso que Dios había anunciado. Dios hace lo que sea necesario, lo que tenga que hacer para que su palabra se cumpla. Porque seguido en que escuchamos la palabra o la promesa de Dios, cuando Él nos anuncia algo que está por hacer, o nuestro espíritu se une al plan de Dios o seguimos en división con Él. Debemos ser diferentes y esto no debería producir temor en nosotros si lo que queremos o buscamos es agradar al Señor.
Es primordial soltar el mundo, donde el enemigo se ha encargado de robar toda nuestra libertad para hacernos esclavos de él. El enemigo robó nuestra esencia y con ello todo lo que es nuestro, para darnos solo miserias, limosnas, migajas. Y hay muchos ejemplos más con el que el Señor nos ilustra cómo debería ser nuestro comportamiento, el obrar de un verdadero Hijo de Dios. Pero hoy, para terminar y cerrar, vamos solamente con un ejemplo más que encontramos en Números 14. Aquí el Señor nos está enseñando acerca de las dos maneras de cómo vive el ser humano, donde unos quieren seguir siempre aferrados a las cosas del mundo, a lo coloquial, a lo que no requiere esfuerzo, a lo que siempre han conocido, a lo que es fácil creer porque es lo que siempre han visto y por ende vivido, y también enmarcados en esto como si eso hubiera sido la última palabra para ellos. Y esto sucede con la mayoría, pero también nos muestra el diferencial, la manera de vivir de unos pocos que deciden salirse de estos enmarcos, de estos paradigmas para vivir por fe, por lo que se conoce de Dios, lo que Dios dice y lo que Él hace. Y desde el versículo 1, Números 14 nos dicen: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Se les parece esto en algo a lo que se escucha actualmente o eso solo pasaba en ese tiempo? ¿Es acaso normal para ustedes escuchar cómo la gente se queja todo el tiempo, protesta todo el tiempo? Están pasando un proceso donde Dios los quiere sacar de ahí en victoria y los quiere llevar a un mejor estilo de vida, pero como se quedan viendo lo que está sucediendo, entonces se quejan de todo. Dios les está haciendo mal, Dios no los está viendo, Dios no está escuchando. Esa es la mentalidad de queja y de protesta, como dice el Señor. ¿Y hacia quién es esa queja y esa protesta? Hacia Él. A Él le molesta. A Dios le molesta sobremanera que nosotros mantengamos en estas actitudes todo el tiempo, actitudes contrarias a lo que Dios quiere de nosotros. Y mucho más adelante en el versículo 22 dice el Señor enojado por todo lo que escuchó de su pueblo: ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Y en otra versión dice, tiene un espíritu diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Mantener un espíritu diferente es mantenerse fiel al Señor, a lo que Él nos habla permanentemente. Por lo tanto, sigue diciendo la palabra, yo lo llevaré a la tierra que Él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Como dice el Señor, ¿no me creyeron? Pues no vayan. Dios no nos va a obligar, Dios nos da una promesa, pero nosotros decidimos si creemos y trabajamos porque esa promesa se cumpla o simplemente decimos, no, que cómo el Señor nos va a traer aquí, cómo el Señor nos va a decir esto, cómo va a pasar aquello. Si empezamos nosotros a razonar lo que el Señor nos dice, definitivamente perdemos. Si nosotros no le creemos, simplemente no va a dejar de manifestar su gloria. Él va a usar, va a traer, le va a prometer a otro, va a hablarle a otro que sí le crea, que sí quiere caminar por fe. Como quien dice, el Señor dijo acá, no me creyeron, no les gustó lo que les enseñé, les costó trabajo creer lo que yo les dije, entonces devuélvanse, sigan por lo mismo, creyendo lo mismo, teniendo lo mismo, disfrutando de lo mismo. Así que esto no nos pase a nosotros. Esta palabra que el Señor ha traído hoy a memoria se quede retumbando, dando vueltas en nuestra mente hasta que quede asentada en nuestro corazón. No dejemos de lado lo que hoy hemos escuchado. No nos quedemos tranquilos hasta que podamos entender lo que el Señor quiere que entendamos, para que dejemos de tener una vida estancada y empecemos a ir en avanzada, empecemos a crecer espiritualmente, nuestra fe en Dios se active hasta que sea inquebrantable y que con ello se active para manifestación todo cuanto Dios tiene en mente entregarnos. Que Dios te bendiga.